Hola, ¿Cómo estás, Quique, Sasha? saludos. Sasha, mi amigo. Oye, hasta tienes toda la sonrisa y la producción para el live. Ya eres un influencer. Claro, la live con mi amigo mexicano. Tiene que ser como un influencer. Bienvenidos a todos los que están sumándose. Vamos a dar unos minutos para que la gente se conecte. Este, mientras tanto, presentar a Sasha que nos va a estar acompañando. Saludos ahí a no sé si es Mara o José que nos está acompañando de Fort Lauderdale y todos los que nos están ahí entrando a la transmisión. Sé que muchos suplicaron que se grabara esto porque por la hora que están y quizás trabajando no pueden conectarse, lo quieren ver porque es un tema súper relevante y con una Sí. de las Ujú. voces, no solamente que yo más quiero, sino verdaderamente más respetadas en el tema de consejería. Así que vamos a dar la bienvenida a este live llamado La ansiedad o lo que Dios tiene que decir acerca de la ansiedad. Les presento para los que no conocen a mi amigo Sasha, como ya lo saben, yo lidero la coalición de consejería bíblica en México y dentro del movimiento de consejería tuve el placer de conocer a Sasha ya unos años, cuando éramos más jóvenes, yo tenía más cabello y él tenía una barba menos canosa, no menos viril. Y realmente, si algo yo respeto tremendamente es el esfuerzo que los latinoamericanos, incluyendo brasileños, hacen por prepararse fuera de sus contextos. Y Sasha tiene su preparación en consejería en Estados Unidos, es gran parte formado ahí en Faith. ¿Ya terminaste tu doctorado? Tengo entendido, Sasha. Sí. Ujú. Wow, bro, En 2018, sí. o sea, yo sé que muchos no lo entienden, pero yo que estoy estudiando un doctorado, verdaderamente, ya solamente por eso, si la salvación fuera por obras, Sasha lo hubiera ganado, porque es un sacrificio y un ¿Verdad? sufrimiento Ujú. de un desgaste terrible, pero vale la pena porque Ujú. permite verdaderamente levantar en Cristo a una generación de hombres fieles que temen al Señor, que aman la palabra y en este caso la consejería. Sasha es una de las principales voces hoy en la coalición de consejería bíblica en Brasil. Personalmente tuvimos un live hace unos meses con Larisa. Larisa Sí. realmente es, Ujú. es parte del equipo y formada bajo el liderazgo de lo que Sasha tiene en Brasil y es parte, digo, ha formado en gracia y mi gratitud hacia él, parte del entrenamiento de consejería de Con tu Consejo Online. Estamos hablando de la posibilidad de tenerle el próximo año en persona, si ya las fronteras nos conceden que pueda entrar sin ningún problema. Y verdaderamente, Sasha, gracias por estar aquí. Bienvenido. Quiero honrarte el esfuerzo en el que sé que estás hablando en un idioma que no va a ser tu idioma natural, el portugués, aunque sé que es Ujú. muy común y muy fácil porque jugadores mexicanos y portugueses pueden reír y ofenderse y se entienden aunque estén hablando en español y en portugués, porque pues, hay palabras muy parecidas, pero realmente el que tú seas un hombre que habla no solamente portugués, que es tu lengua materna, inglés de manera que puedes predicar incluso y servir en inglés, más aparte español, repito, yo me considero un hombre privilegiado en tener amigos como tú, mi Sasha, así que bienvenido, mi amigo. Ok, gracias, Quique. Yo tengo un pedido. Si puede hablar un poquito de su ministerio. Yo sé que hay un público que le conoce muy bien, su público de México, todas las personas que le siguen en las redes sociales, pero hay también un público de Brasil que están a nos asistir hoy. Entonces sería muy bueno oír un poco de su ministerio en México, porque todas las cosas que están diciendo sobre mí, yo digo lo mismo sobre ustedes. Y todo lo que está haciendo un gran líder, un líder carismático en la latinoamericano, en los latinoamericanos, especialmente los de que hablan español, para la consejería bíblica. Entonces, se puede hablar un poquito sobre su ministerio. Yo creo que sería muy bueno para lo público de Brasil también conocer a usted y lo que usted está haciendo en México. Gracias, Sasha. Y sí, saludos a toda la gente de Brasil que realmente está conectando a Ujú. esta transmisión. Espero un día tener las credenciales para que Sasha me invite y poder conocerles en persona y ir a un buen partido allá a Brasil. Ya tiene todas las credenciales. Pero realmente aquí en México tenemos el gozo de servir liderando este esfuerzo, esta coalición. Yo siempre he dicho, no, yo no soy pionero, realmente soy la respuesta a oraciones de muchos hombres y mujeres piadosos Ujú.
que desde hace años han sido influencia en esfuerzos aislados por implementar y enseñar al pueblo mexicano en el tema de la consejería bíblica. Yo conozco el tema por medio de Faith, ahora sí que la iglesia que hospeda y entrena en gran parte a Sasha, y para mí es un privilegio servir como esta voz que une el esfuerzo, y hoy hospedamos lo que por gracia podemos decir es la conferencia de consejería bíblica más plural, en el aspecto que es la mayor cantidad de maestros respetados y a la vez de mayor alcance en Latinoamérica o en el mundo hispano, ¿no? Entonces, sumando voces de Estados Unidos, las mejores de Estados Unidos, con hispanoamericanas de hace México, Colombia, Costa Rica, Brasil con Sasha, tenemos algunas sesiones con David Barceló de España. Entonces, verdaderamente es un regalo. Y lo que hablábamos, Sasha y yo, es que, por ejemplo, Horizonte Querétaro, que es la iglesia que pastoreo, que tiene un centro de consejería, por la gracia de Dios, cerca de la mitad de las personas nuevas que han llegado a la iglesia han llegado por medio del centro de consejería. Entonces, verdaderamente, invitar a pastores y siervos que están ávidos de abrazar el llamado y tener más herramientas para la gran comisión, el poder prepararse y equiparse en el tema de consejería bíblica como un recurso evangelístico, como un recurso de discipulado, como una excusa para alcanzar a la comunidad y verdaderamente ver al cuerpo de Cristo siendo el cuerpo de Cristo. Y una de esas cosas, que es un problema real y que la pandemia explotó, es el tema de la ansiedad. ¿Sí? Sí. Y es el tema para el cual invité a mi amigo. Quiero dar un poquito de contexto. En México, y ahorita quizás Sasha nos compartirá quizás información de Brasil, pero en México, cuando empieza pandemia en los primeros meses, Secretaría de Salud, la parte de salud del gobierno, nos convoca a algunos líderes, ellos nos llaman de salud mental, pero por el tema de consejería, y nos exponen la realidad de que hay 4 problemas que explotaron en pandemia. Cutting, lo que es self-harm, autolesión, ellos le llaman autolesión y suicidio, depresión, violencia doméstica o abuso doméstico, y ansiedad y ataques de pánico. Muchos de esos 4 vamos a estar caminándolos con tu consejo la próxima semana. Todavía estás a tiempo para inscribirte. La conferencia es de lunes a viernes. ¿Sí? Es un intensivo. Digo, Sasha y yo lo hemos cursado en Faith, entonces sabemos lo que significa eso. Pero te invito a que todavía estás a tiempo de inscribirte. Creo que quedan algunos lugares para el track 3. Viene Jeremy Peer a enseñar acerca de ataques de pánico. Viene Dale Johnson para el tema de autolesión y suicidio. Entonces vienen voces muy respetadas por ambos aquí reunidos a enseñar el tema. Pero justo en este tema y dentro de un contexto latinoamericano, como es Sasha, Brasil, México, para mí es importante igual, Sasha, que tú nos pudieras comentar cuál ha sido la problemática que tú has visto en Brasil en el tema de ansiedad que pandemia promovió, explotó, magnificó. ¿Cómo ha sido la situación allá en Brasil? Exactamente lo mismo. Nosotros fuimos también llamados en junio del año pasado por las autoridades de nuestra ciudad para oír las consideraciones, instrucciones para volver al culto presencial. En nuestra reunión también se habló de los mismos problemas y nos llamó a cumplir un papel importante por el estado espiritual de las personas, especialmente obviamente de los fieles, porque la ansiedad ha explotado en Brasil, así como la depresión, violencia doméstica y también la mutilación. Entonces yo creo que no es solamente un problema cultural, pero creo que es un problema de la humanidad y nuestra respuesta a una circunstancia de mucha inseguridad. Yo creo personalmente, en los primeros 1 mes y medio de la pandemia, yo estaba luchando mucho con miedo. Nosotros no teníamos muchas informaciones sobre el virus, sobre la coronavirus, etc. Y yo personalmente luchando contra el miedo, haciendo mi trabajo para tener certeza que el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, estaba llegando a los miembros de la iglesia, también desarrollando nuevas oportunidades para llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo luchando en mi corazón. Después de 1 mes y medio, por la gracia de Dios, pasos de coraje, pasos de confianza en el Señor, nos llevó a un camino diferente. Entonces,
desarrollamos lo que desarrollamos durante la pandemia y estamos allá. Creo que necesitando aprender a convivir con el virus, que yo no sé si va embora. Entonces, Claro, sí. acá estamos. Pero lo mismo problema porque es un problema humano. Y creo que acabas de dar algo que no se ha mencionado mucho en estas plataformas del tema, pero ciertamente los pastores, o sea, organismos o profesiones que se dedican a ayudar, tuvieron mucho más trabajo en el tema de pandemia y tuvieron un Sí, elemento mucho más ujú, alto de estrés, lo que promovía ansiedad. Bueno, ambos, Sasha y yo, un servidor, somos parte activa de la Biblical Counseling Coalition y este año tenemos la cumbre con el tema de cuidando a los que cuidan, que se sí, hace un tema muy ujú, especial, pero yo estudiando veía que el término de burnout aparece en los 70s con los trabajadores sociales, con consejeros, psicólogos, terapeutas, ayuda familiar. Entonces, son los que dan, los que terminaban más tronados, véase con temas de pánico, ansiedad, depresión. Y ciertamente, los pastores a nivel, o sea, yo me burlo hoy porque en México hay cosas que o te ríes o lloras, pero hay pastores que en diciembre de 2019 te decían Facebook es del diablo y en mayo 2020 te decían conéctate a mi servicio en internet. sí. Entonces, y ellos se vieron forzados y es un tema de recursos y demás para efectos de verdaderamente desafiaron y el tema de ansiedad de cómo vamos a hacer, qué va a pasar, gente que tenía edificios y rentas y gente. Entonces, realmente los pastores también sufrimos el tema y la verdad es que vamos a hablar hoy de qué tiene que decir Dios, que al final del día es la esperanza. No estamos aquí desde un elemento clínico, psicológico, Ujú. de elementos que se pueden considerar y son herramientas, pero estamos aquí queriendo exaltar que Dios tiene mucho que decir. El Dios eterno tiene mucho que decir a un mundo ansioso postmoderno. Entonces, Sí. con eso en la mesa, Sasha, no sé si quisiéramos empezar o si pudieras ayudarnos, porque para mí es algo importante, tú como maestro también, definiciones determinan destinos. No sé, ¿tú tienes alguna, Sí. una o dos definiciones de la ansiedad que puedan ayudar a la audiencia a poder decir, ah, sí, creo que es lo que tengo, o estoy muy cerca de tenerlo, o es lo que estoy sufriendo? ¿Cuál es una definición útil para la audiencia en el tema de ansiedad? Ok, perfecto. Sí, lo termo ansiedad es un termo muy amplio. Y muy amplio, yo estoy diciendo que bajo de ansiedad hay muchas experiencias. Pero el desafío, yo creo que es nuestro desafío como pueblo de Dios, es ir a las escrituras, ir a la palabra de Dios y dejar con que la palabra de Dios nos traiga una definición de ansiedad. ¿Ok? Entonces, una definición funcional, una definición para nuestros trabajos, nuestra reflexión sobre ansiedad es: la ansiedad es una manifestación emocional negativa ante una circunstancia que se considera incierta debido a la falta de fe en el cuidado de Dios. Entonces hay Mm, elementos en esta definición, yo voy a repetir la definición, que viene de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos mandatos como no debemos estar ansiosos por nada, ujú. hay un contexto, hay un principio, hay una administración de un Dios amoroso, sabio, soberano, que nos ayuda a entender la experiencia de ansiedad. Porque muchos ansiosos no saben no sabe a definir su propia experiencia. Entonces yo creo que nosotros podemos ayudar hoy a entender que la ansiedad es una manifestación emocional negativa. Yo no he conocido un ansioso que le gusta la ansiedad. Nosotros no gustamos de la ansiedad. Es una manifestación emocional negativa. Nosotros no queremos la ansiedad delante de una circunstancia que se considera incierta. Hay un tema común en toda la experiencia de ansiedad, la incerteza. La pandemia explotó eso porque nosotros no sabemos cómo ha de ser nuestra salud, la salud de las personas que nosotros amamos, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Hay mucha incerteza debido a la falta de fe en el cuidado de Dios. Y esto que muchas veces nosotros vemos en la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, que cuando nosotros somos llamados a la confianza en el Señor como una respuesta a la ansiedad, lo que nosotros vemos es la administración del cuidado de Dios. Nosotros estamos siendo probados en el cuidado de Dios.
Entonces, esta es una definición que nos ayuda, una definición funcional, que nos ayuda justamente a pensar cierto sobre nuestras manifestaciones emocionales negativas, que una de sus características también es que nosotros no estamos pensando cierto. Un ansioso no es una persona que está pensando cierto. Su fe está avalada y no está pensando la verdad de la Escritura. Está ¿Okay? increíble. No sé si hace sentido. Hace todo el sentido. Y realmente nada más vincular en que hoy día, y es algo que yo enseño consejería en nuestro seminario que tenemos aquí en Sebam, y dábamos una definición interesante el martes, porque hoy día hay un puño, hay varias enfermedades físicas que están Sí, conectadas con un elemento emocional. Tanto así que muchas enfermedades hoy ya empiezan con neuroalgo. sí. Porque de un elemento emocional que tu cuerpo colapsa ante un pésimo manejo emocional, tu cuerpo va a verse afectado con elementos a nivel piel, Ujú. a nivel sistema nervioso. Entonces, verdaderamente me encantó que dijiste, es un elemento, una manifestación emocional negativa. Me encanta porque no nos gusta y ojo, estamos en un mundo en el que la prisa se ha vuelto Dios. Todo es urgente, todos tenemos muchas cosas que hacer, todo es Ujú. apremiante, tenemos que hacer todo rápido y verdaderamente creo que pandemia fue un stop de parte de Dios para poder probar verdaderamente en dónde estamos y sacar, ahora sí que el problema que me encanta de esta, y quiero destacar eso que dijiste, dice, manifestación emocional negativa ante una circunstancia que se considera incierta. No es que sea incierta, porque Dios está en control, pero la Ujú. percibimos de manera incierta. Háblame un poquito de eso, Sasha, desde dos perspectivas, la audiencia que nos está escuchando, que no es creyente, que Ujú. quizás le están recomendando este live, y que entonces, o sea, su referencia de Dios es, quizás es católico o teísta, entonces creen que hay un Dios, pero no tienen nada que decir, no intervienen en el problemas que tiene la Sí. persona, y desde el otro lado de una moneda en el que puede estar un creyente que lleva años en la iglesia, conoce los versículos y tiene toda la información aquí, sin embargo no logra bajarla acá. Y está ansioso y es un pésimo o un muy mal testimonio del Evangelio, porque mi desafío siempre es ¿cómo puedes creer en Ujú. un príncipe de paz y tú no estás experimentando la paz? ¿Cómo crees en un Sí. Dios que es todopoderoso y tú te sientes que no vas a poder con lo que viene? Entonces, háblame un poquito de qué esperanza o qué podemos hablar al que no conoce de Dios entre que él percibe o ve lo que le pasa como algo Ujú. incierto y el creyente que está batallando con conectar los dots, los puntos, entre lo que sé que Dios es, pero lo que estoy caminando y sufriendo. Okay, excelente. Nosotros debemos nos recordar que hay un espíritu de nuestro siglo, hay un espíritu de nuestra cultura, de que nosotros seremos muy felices, contentos siempre. Hay una expectativa de que una vida normal, una buena vida, es una vida feliz, contento, siempre. Y contento, feliz, de acuerdo con nuestros deseos y no de acuerdo con una vida abundante de la Escritura. Mm. Entonces, ¿qué se pasa cuando nuestra expectativa de una vida buena, de una vida rica que sea, de acuerdo con nuestros deseos, no se encuentra en la realidad? Porque la realidad es que nosotros tenemos muchos problemas, muchas aflicciones, como el Señor Jesucristo ya nos avisó. Entonces, lo que se pasa es un shock de nuestra expectativa y la realidad. Y lo que ajusta, es una palabra, Lo que, ajusta, ajusta, lo que lo que ajusta la atención es la verdad de la Escritura. Y aquí está la verdad de la Escritura para nuestros amigos que no conocen a Jesucristo, no son creyentes o cristianos. Su ansiedad apunta para un gran problema y no es la inseguridad de sus deseos. Es un problema cósmico, histórico, del mundo todo. Nosotros estamos separados de una comunión perfecta y en perfecta paz con Dios. Y su ansiedad es apenas un señal de eso. Es terrible la circunstancia. Entonces yo quiero decir que su
experiencia emocional está cierta, pero su interpretación de su experiencia emocional no está cierta. La interpretación de su experiencia emocional es que nosotros estamos afastados del Creador de los cielos, del Creador de la tierra, Dios, el verdadero Dios. Y este Dios no es distante, es un Dios cerquita de nosotros. Se encarnó en Jesucristo, es Dios hombre que ha estado entre nosotros. Vivió una vida que nosotros no logramos vivir, murió la muerte que nosotros deberíamos morir y resucitó el tercer día, declarando victoria sobre el pecado y nuestra ansiedad para nos dar paz. Entonces su ansiedad es apenas más un señal de su afastamiento de Dios y Jesucristo es el camino para nosotros estarmos con Dios. Jesucristo, Dios hombre. Y para los creyentes que están a luchar contra la ansiedad, Pero su mayor lucha... una pausa Okay. ahí porque creo que hay mucho valor y estoy disfrutando mucho esta charla contigo, amigo. Esperaba esto porque eres un hombre que ama al Señor. Sí, ayudar a la audiencia a entender lo siguiente. Mi ansiedad no es el problema, porque el mundo nos promueve que si tienes ataques de ansiedad o ataques de pánico, tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra y te va a mandar un pill, una pastilla, para calmar tu problema que tú crees que es que estás ansioso, que es la taquicardia, que es el nervio, que es que no puedes dormir, que es... Entonces, el mundo está enseñándonos que tu problema no es, que el problema principal es tu ansiedad. Atiende tu problema por medio de una terapia o una pastilla que suprima la sensación de ansiedad o de miedo. Y la realidad es que según quien nos creó, que es el Señor, Él nos regala la ansiedad más como un foco en el tablero del carro que prende para decirnos que algo no está bien. Sí. Que tenemos que atender algo mucho más importante. El problema no es el foquito que se prende, sino que el motor está a punto de descomponerse y tronar. Y el problema aquí es que el motor está tronado. Entonces, para la gente que no tiene una relación con Dios, la ansiedad es una amorosa y dura invitación de un Dios que nos ama a tener esta relación con Él por medio de lo que Jesucristo es e hizo. Me encantó eso y creo que es algo que, repito, quiero como dejar claro en la mesa porque la conversación, sé que esto va a ser compartido con gente no creyente y ellos requieren entender que a nivel salud, un mal diagnóstico va a derivar en un mal tratamiento. Entonces, si tú crees que tu problema es ansiedad, tú vas a tratar ese problema y no vas a arreglar el verdadero problema de raíz. Entonces, perfecto, Sasha, mil gracias. Ahora, para el creyente, para el miembro de iglesia, para el que lleva años, que tiene los versículos, que nominalmente o verbalmente cree en un Dios que es todo lo que la Biblia dice que es, pero funcionalmente está esclavo de la ansiedad, esclavo del miedo, esclavo del temor. ¿Qué hay para ellos? Ok. Para esta experiencia, lo que nosotros atestamos es que nuestros problemas no es solamente de orden cognitiva o intelectual. ¿Hace sentido cognitiva, intelectual? Sí. ¿Okay? No es solamente eso, porque muchos creyentes están a oír y no tiene una novedad en todo que nosotros estamos a decir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es intelectual o que no tiene información. El problema es espiritual. Estamos abrazando cosas, estamos poniendo nuestra esperanza en cosas que no es el verdadero Dios. Y por eso estamos a experimentar tanta ansiedad. Y como ha dicho, es una bendición, porque nuestras emociones son una bendición. Dios ha creado nuestras emociones como señales de alertas para el verdadero problema. ¿Y dónde nosotros experimentamos nuestras emociones? En nuestros cuerpos. Y aquí está un misterio. La interacción de nuestro cuerpo con nuestro corazón, con nuestra alma, espíritu, una interacción misteriosa, pero es verdad que todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida y relación con Dios se pasa por medio de nuestro cuerpo. Donde experimentamos ansiedad es un problema espiritual, pero es claro que está experimentando en su cuerpo. Cosas están se pasando físicas en nuestro cuerpo, pero la origen se pasa en nuestros
corazones, en nuestra alma y espíritu. Entonces, ¿qué voy a decir a los creyentes? Si estás siempre a aprender las mismas lecciones, Ujú, lecciones, ujú. las mismas lecciones, pero en niveles cada vez más profundos. Puede Mm, ser que años atrás la razón de su ansiedad fue una prueba en la escuela, pero hoy es más complejo, tiene más implicaciones, es su trabajo, es la salud de su familia, pero es la misma lección en niveles cada vez más profundos, porque nosotros estamos en una jornada, en un camino para aprender cada vez más profundo lo mismo, hacer lo que nosotros ya somos en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos mm, mm. santos y ahorita nuestro trabajo es ser lo que nosotros ya somos en Cristo Jesús. Pero hay cosas en nosotros que no se parecen con Cristo Jesús. Entonces Dios, en su providencia, en su soberanía, en su poder, en su sabiduría, en su amor, ha coordenado la pandemia para traer a tona nuestro corazón y expor para nosotros, Sasha, ¿dónde está su esperanza? Mi Mm. esperanza estaba en un año promisor, con muchas cosas se pasando en Brasil, en la prosperidad financiera, en la prosperidad económica, en mi buena salud. Pero la pandemia ha revelado que mi seguridad estaba en cualquier cosa, sino en el Señor. Y ahora es una oportunidad amorosa de poner nuestra fe en Cristo Jesús cada vez más. En Cristo Jesús cada vez más. Amén, amén, mi amigo. Sí, me encanta. Ahora, ahí va una milla extra en esta conversación. Hablamos Ujú. de, ciertamente, es una invitación amorosa, es la vida cristiana, y creo que lo quiero conectar con el statement que hiciste al principio. Tenemos esta errónea y engañosa idea que nos han vendido de que vamos a ser felices siempre aquí, de este lado del Ujú. sol. Entonces, cuando algo atenta contra esa comodidad o ese reino de hadas, viene una sacudida en nuestro reinito y perdemos el control, y por ende, como tenemos un ídolo de control, perdemos Sí, compostura y perdemos la paz y perdemos el descanso. Me encanta eso, y creo que aquí siendo un poco, ya estamos llegando a la mitad del live, siendo un poco más de bendición y darle a la gente herramientas para poder caminar con Cristo esto. Entendiendo que el desafío, según tu definición que me encanta, y la voy a postear, y te voy a dar crédito 3 veces de ella y después diré que Dios me la dio a mí, porque es un principio de predicadores. perfecto. Ansiedad es la manifestación emocional negativa ante una circunstancia que se considera incierta, pero no es incierta porque Dios Ujú. es todo lo que dice que es y sigue siendo todo lo que dice que es y lo seguirá siendo, debido a la falta de fe en el cuidado de Dios. Aquí hay un elemento importante que es la falta de fe. Hay una parte en el creyente, y ya quiero perfilarnos más a amar a los hermanos y hermanas que nos están viendo, en el que cuando un creyente batalla con ansiedad, viene incluso una condenación. O sea, Satanás es muy bueno en lo que hace y no nada más va a Ujú. susurrarnos mentira, sino va a susurrarnos y va a vendernos la idea de, incluso conozco pastores que llegan a dudar de su salvación. Porque si entiendo que la raíz de la ansiedad es incredulidad, es falta de fe, y falta de fe es algo que, pues que es lo que contra lo que Jesús viene a hablar, que pues, es por fe que somos salvos, es todo aquel que en él cree será salvo. Entonces, es que no soy salvo porque estoy batallando con ansiedad, es que no tengo fe en Dios porque que estoy ahorita con esta tensión entre lo que sé que es Dios, pero no lo experimento, no tengo esa manifestación emocional positiva porque confío en Dios. ¿Qué podemos darle de esperanza y a la vez quizás advertencia? Porque puede ser, y quiero dejar claro eso, que para el creyente o el que se dice creyente, la ansiedad puede ser un muy buen indicador de que el evangelio en el que creyó no es en el evangelio completo. Entonces, quizás es una buena advertencia, pero ¿qué tal con los más Ujú. que verdaderamente son creyentes, son nacidos de nuevo, han dado fruto en el Señor, aman al Señor, pero tienen esta batalla entre
entre el rollo cognitivo, lo que yo sé, pero lo que yo experimento. ¿Qué podemos darles? ¿Cuál sería a nivel de consejería, Sasha, algunas lecciones, algunas verdades, algunas herramientas que pudiéramos darlos a ellos para que tengan esperanza del Evangelio? Para que sepan que es normal, que el mismo Pablo habla de esta tensión entre lo que sé y lo que hago, y que sepan que la historia no ha acabado, que Dios tiene la última palabra y que ansiedad y pánico no es el estado que Dios diseñó para que vivamos por siempre. Platícanos un Sí, poquito acerca de eso. sí. Yo no soy salvo por mi ausencia de ansiedad. Yo soy salvo por Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es muy importante porque nuestra buena expectativa es de vivir sin ansiedad, pero debajo del suelo, del Del cielo, sí. del cielo, hasta Cristo Jesús volver o nos llamar para estar con Él, nosotros vamos a experimentar nuestra humanidad finita, nuestra humanidad frágil, nuestra humanidad caída en el pecado, pero también redimida por Cristo Jesús. Entonces, nosotros no somos salvos por la ausencia de ansiedad, pero la ansiedad es la razón por que Cristo Jesús ha venido por nosotros. Entonces, una vez más, mi ansiedad es un recuerdo que yo debo ir a Jesucristo. Es por eso que Cristo Jesús ha venido. Yo soy pastor, yo sé sobre la ansiedad, yo he aconsejado personas sobre ansiedad, pero en marzo de 2020, cuando se vio la pandemia, yo estaba ansioso. Y esta es la razón por que Cristo Jesús ha venido. Un punto más. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Afanosos como un similar para ansiedad, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Pregunta. ¿Por qué Pablo, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, ha escrito para nosotros no estar afanoso, ansioso por nada? Porque es una posibilidad. Es una posibilidad. Los mandatos de la Escritura, lo mismo con Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo está enseñando a sus discípulos, por nada estéis ansiosos o afanosos. ¿Por qué? Porque es posible. Es parte de nuestra experiencia, pero no es para nosotros sermos caracterizados por eso y luchar contra la ansiedad. Eso es muy valioso, porque nos ayuda a tener una expectativa correcta sobre nuestra finitud, fragilidad y pecaminosidad, pero también tener la esperanza cierta en Cristo Jesús, que es el hombre infinito, fuerte y santo. Entonces, en Cristo Jesús. Y acá está algo que nosotros en la lucha contra ansiedad nos olvidamos con frecuencia. Nosotros no queremos la ansiedad, queremos decir no para ansiedad, pero no estamos diciendo sí para nadie. Para nada y para nadie. La lucha contra ansiedad no es yo no quiero ser ansioso, yo no quiero ser ansioso, yo no quiero ser ansioso, yo no quiero ser ansioso. Estoy ansioso porque yo no quiero ser ansioso. La lucha contra ansiedad es ir para Cristo Jesús. Es decir, sí para Cristo Jesús, no para ansiedad, sí para Cristo Jesús. Es conocer a Cristo. Esta es nuestra meta. Y la ansiedad, esa mente dividida, nos impide de conocer Cristo con profundidad. Ese es el peor problema de la ansiedad. No es lo que está se pasando con su cuerpo, yo siento mucho, claro, pero no es lo que está se pasando con su cuerpo, no es el facto que no le gusta de la ansiedad, es que no está a conocer a Cristo Jesús. Este es el costo oportunidad más alto de la ansiedad. Su mente está dividida y no está a conocer Cristo Jesús en una vida de abundancia. Me encanta, cierto. Sí, ahorita que comentabas Filipenses, un texto que yo acostumbro usar en mi vida y es de los primeros que yo recuerdo que me memoricé, es Isaías 26, 3 y 4, que dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, que es shalom, este estado de plenitud, en lo que significa la presencia de Dios, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios
el Señor, tenemos una roca eterna. Entonces, la conversación mucho que termina en tu definición el tema del cuidado de Dios, es que la realidad es que el mundo cambia todo el tiempo. O sea, la realidad es que hace marzo 2020 era un virus que no conocíamos. Hoy la ansiedad viene por ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué va a Ujú. pasar si me vacuno o no me vacuno? ¿Cuándo se va a terminar esto? Y verdaderamente el desafío es de que Dios, el mismo cuidado de Dios antes de marzo 2020, es el mismo cuidado de Dios durante la pandemia y es el mismo cuidado de Dios hasta el día que Él nos llame a su presencia. Y eso no va a cambiar, eso es una roca eterna, es una peña que no se mueve. Y me gusta porque dice esta versión, al de firme propósito, la Reina Valera, que es la versión más conocida en español, dice, tú guardarás en perfecta paz a todo el que su pensamiento persevera en ti. Entonces, hay una batalla por la conversación que traemos en la mente. Me encanta lo que dices, no se trata de pelear por no ser ansioso, sino de canalizar el en qué sí voy a ocuparme. Y es curioso porque la Biblia no tiene un problema con la ansiedad como un elemento de activar una urgencia hacia algo. La Biblia nos muestra Sí, perfecto. de Ujú. apurarnos y estar ansiosos de buscar al Señor, de volvernos a Él, de confiar en Él, de enumerar sus bendiciones, de recordar sus maravillas. Entonces, Dios, y es algo que en el libro que estoy, bueno, ya terminé y estamos esperando que salga una cortesía para los que vienen la próxima semana con tu consejo de 3 capítulos de los 21 días, son 21 días para ayudar a personas que batallan con depresión y ansiedad. La realidad es de que la batalla no es por la ansiedad, la batalla es verdaderamente por estar ansioso por las cosas correctas. Sí, Entendiendo ansiedad como temor, Dios nos hizo para temer. sí. Nuestro diseño del alma está hecho para temer. Hay un temor que va a destruirnos y hay un temor que va a salvarnos. El temor por lo creado y las cosas va a mantenernos cautivos, esclavos y nos va a destruir. El temor del Señor es el principio de sabiduría, es el que nos da una vida. Proverbios 9 dice esto, una vida que Él diseñó para que tengamos. Y entonces, cuando tú entiendes que tu objetivo en la vida no es ser libre del temor, y vivir felices como en un cuento de Disney, sino es tener temor a lo correcto, que es al Señor, y en este temor reverente, esta relación de respeto y esta reverencia a un Dios que te ama y al cual amamos. De repente hay un breakthrough en la conversación, hay un cambio de juego que nos da victoria, porque no se trata de suelta la ansiedad, deja la ansiedad, suelta. No, no, es un tema de, sabes que esto Dios te hizo para estar ansioso, pero el problema es que estás ansioso por la cosa equivocada. Déjame Ujú. decirte cuál es el temor que va a librarte de este temor que te va a destruir. Entonces, verdaderamente me encanta eso porque, y ahí, por ejemplo, me gustaría que nos platicara, Sasha, cuál marzo para ti, digo, para mí es histórico porque yo digo que los Torres somos nerviositos y afanosos por naturaleza. Pero para ti en marzo, ¿cuál fueron los, vamos a decirlo, top 3 atributos de Dios, aparte de Filipenses, textos bíblicos, que te tatuaste en tu conversación a modo de poder mantenerte hablando verdad y predicándote verdad al alma y que pudieras caminar esta temporada Ujú. en victoria? Ujú. Ok, perfecto. Am, yo creo que una situación que fue muy, muy importante para empezar con una lucha contra la ansiedad fue hacer las preguntas correctas. Mm, Porque mm, cuando se empezó la pandemia y cuando se pasa cualquier cosa en nuestra vida, la pregunta correcta es muy importante. Cuando se pasó la pandemia, la primera pregunta fue, ¿cómo nosotros vamos a nos quedar vivos y seguros? Esa fue la pregunta. Entonces, si queda en casa, pone mm. la tapa, 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 Cubrebocas, tapabocas. tapas bocas. Y siquiera son cosas importantes, pero esa no es la pregunta más importante para el cristiano. No es. No es cómo yo voy a estar seguro y vivir por más tiempo. Entonces, el primer punto para mí que fue muy importante fue, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses El 1:9. punto es vivir y el punto es vivir para Cristo. Claro que yo voy a cuidar de mi cuerpo para servir al Señor. Y nosotros vemos al apóstol Pablo, por ejemplo,
si quedando o manifestando su voluntad de estar con el Cristo Jesús, pero para el bien de sus discípulos estaba si quedando acá para servirlos. Entonces yo voy a cuidar de mi cuerpo porque yo voy a vivir para Cristo. Ese es el punto. Pero el punto principal no es por cuánto tiempo yo voy a vivir en la tierra o cuán seguro yo voy a estar en la tierra, pero vivir para Cristo Jesús. Ese fue un punto muy importante. El segundo punto importante, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Porque yo no fue solamente el miedo de morir que nosotros estábamos ansiosos, pero ansiosos por lo que va a pasar con la economía, ansiosos porque ha de pasar con nuestros rendimientos, con nuestra salud y cosas así. Entonces, ¿cuál es el mayor tesoro? Dios estaba trayendo para afuera nuestro tesoro. ¿Ok? Y después, ¿por qué nosotros estábamos con tanto miedo de tomar decisiones? Y yo creo que el mayor teste para nosotros en la iglesia no fue tanto el virus, no es tanto la economía, pero se quedar unido en amor con un contexto de mucha polarización por todos los asuntos, políticos, salud, o qué hacer en la pandemia, abrir o cerrar la iglesia, todo es polarizado. Entonces, un texto muy importante, Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta 11, de tener lo mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús y entonces considerar al prójimo como superior a sí mismo. Y eso es un ejercicio que yo creo que nosotros estamos hasta hoy y vamos por mucho tiempo a aprender cómo nos mantener unidos alrededor de Cristo Jesús, aunque tenemos muchas opiniones diferentes. Entonces yo creo que la pregunta correcta, ¿cuál es su mayor tesoro? Y lo que es importante en términos de unidad, son tres cosas que para mí hizo una gran diferencia para navegar en la pandemia y honestamente por toda la vida. Tenemos que contestar a estas preguntas. ¿Cuál podrías decir, mi Sasha, que fueron los tres o que son en tu vida y en las consejerías que has tenido con personas, que son los 5 tesoros más expuestos por la pandemia usando la ansiedad en el corazón de la gente? ¿Cuáles son esos? Porque tú y yo entendemos a nivel de consejería que cada uno tiene un tesoro, ¿no? Pero para el que no ubica consejería y dice, no, es que para mí mi tesoro es Cristo, nominalmente, verbalmente. ¿Cuáles podrías decir que en tu vida y en tus sesiones de consejerías han sido los top 3, 5 tesoros que la gente ha podido reconocer? Y la pandemia fue el instrumento que Dios usó para que la gente reconociera, mi tesoro no es el Señor, verdaderamente mi tesoro es mi seguridad o mi salud. ¿Cuáles podrías tú decir que son los top 3, 5 tesoros más comunes en este mundo postmoderno? Conforto, seguridad y placer. Yo creo que los tres. Confort, seguridad y placer. Confort, comodidad, seguridad y placer. Ok. Okay. Placer, la pandemia se queda en casa. No podemos nos reunir, no podemos viajar, no podemos estar en los restaurantes que nosotros gustamos. Y yo creo que la pandemia expuso muchos de nuestros ídolos de placer, las cosas que gustamos hacer, y de repente tenemos que lidiar con eso. Conforto, muy parecido, lo mismo, pero seguridad, yo creo que una manifestación más común para seguridad, cuando nosotros no tenemos o nos vemos amenazadas por no tenemos la seguridad, no es tanto la ansiedad, pero una mixtura de ansiedad con enojo. Muchas personas enojadas unas con las otras y tenemos las afirmaciones fuertes en las redes sociales porque personas están a luchar por su seguridad. Entonces su decisión sobre diversos asuntos, sobre tapaboca o no, es una amenaza para mi seguridad. Entonces mi respuesta es con enojo, y yo creo que eso es un ídolo poderoso en nuestros días, la seguridad que nosotros experimentamos en la pandemia. No sé si lo mismo se pasa en México o con una... Totalmente, Sasha, creo que sí. Y ahí te va un ejercicio, creo,
un ejercicio práctico para poder... la verdad es que creo que este ha sido el mejor live que hemos tenido en el año. Y Sasha, quiero agradecerte porque es una conversación muy honesta, muy verdadera, muy cristocéntrica, de un elemento súper relevante. Pero ahí tengo un escenario, Ujú, Sasha, que quiero poner en la mesa. Voy a juntar dos, tres casos que yo he conocido a lo largo de este casi 2 años de pandemia y que tú puedas como ayudarnos a que la persona que lo va a escuchar pueda como ayudar a conectar el punto en el truco, en el engaño, en la conversación engañosa, en la derrota y poder conectar ahí todo lo que acabamos de decir acerca de la definición, el evangelio, la esperanza, la perspectiva, la conversación mental, los tesoros. Algo que es real, y yo sí quiero ser muy sensible a esto, estos casi 2 años de pandemia han traído profundo sufrimiento a personas. Gente ha sí. perdido seres amados. Yo recuerdo hablar con David Barceló hace un año, creo, y me decía que él se sentía que estaba en guerra. Era cada cierto número de horas una llamada de un miembro. Mi abuelo murió, mi tío murió, mi esposo está en el hospital, y es un desgaste emocional, y verdaderamente quiero extender una sincera compasión y un entendimiento a los que han perdido seres amados, a los que han perdido elementos incluso de funcionalidad por medio de que fueron contagiados y demás. Pero una narrativa que voy a juntar viendo dos, tres escenarios es, por ejemplo, hay un amado hermano que fue infectado de COVID, Dios le levantó, pero él yo no sé si lo sigue haciendo, pero durante mucho tiempo, él empezó a usar redes sociales para contar la cantidad de muertos por medio de COVID. Entonces él llevaba un conteo de cuántas personas posteaban que habían perdido a una persona amada por el COVID. Y eso, o sea, o sea, llevaba un conteo, o sea, de sabes que ya son 90, ya son 100. Y él que venía de caminarlo, le aumentaba la ansiedad el ver que pues el virus seguía matando gente en lo que se percibe naturalmente. En esa misma conversación, otro hermano, verdaderamente incluso, creo que hasta fecha, no es parte de la iglesia ya desde hace un tiempo, pero me lo encontré hace unos meses, y él, por ejemplo, él no quería regresar a la iglesia, a pesar de que ya están los semáforos abiertos porque providencialmente su padre y su hermano murieron por el tema de COVID. Entonces, él encontraba el virus como una amenaza real contra su vida, y ya le había costado 2 miembros de su familia, de modo que él consideraba incluso imprudentes y poco sabios a pastores que ya estaban regresando a invitar a la iglesia a que regresara a congregarse. Entonces, ya no nomás es un Ujú. tema de ansiedad, es un tema de descalificar y atacar a quienes están siguiendo con su vida normal, a costa de un daño que le costó a él 2 miembros de su familia, ¿sí? Y sumando toda esta conversación, gente que quedó y esto es un tema que a nivel de consejería es interesante escucharte, que quedó con daños físicos, por medio de o sea, por las afectaciones del virus, elementos respiratorios. Ujú. Aparte que sabemos, a nivel de consejería lo tenemos que entender, el virus al bajar o reducir los niveles de oxigenación afecta el elemento cognitivo, entonces vienen alucinaciones, vienen estas conversaciones que tú no tienes la capacidad física de leer, de recordar, entonces hay una afectación incluso física que queda post-COVID. Entonces, con todos estos tres colorcitos o tres eventos o escenarios, Sasha, ¿cómo podríamos ayudar en conversaciones con personas que han caminado esto, aparte de lo que ya hemos dicho? Porque si te fijas, tú lo dijiste bien, ansiedad tiene abajo muchas capas. Hay dolor y hay un duelo por haber perdido personas amadas. Hay un enojo contra las personas que siguen normales y que no han sufrido lo que yo he sufrido y son inconscientes del daño y del peligro que hay allá afuera. Eh, Sin embargo, estas personas van al banco, abren sus negocios, van a restaurantes, pero se enojan que los cristianos vayan a la iglesia. Pero repito, esa es otra conversación. Y gente que trae daños físicos post-COVID. Ujú. Y ahí sería una pregunta interesante ya vincularlo con un tema muy relevante a consejería, Sasha, que es ¿cuál es el papel o la figura de la ciencia para ayudar en procesos de consejería a personas que tienen afectaciones físicas que no les ayudan
o les estorban o les reducen la capacidad de abrazar prácticas o disciplinas como memorización, como la meditación, como el predicarte verdad. Es una pregunta muy grande, Sasha, pero sé que tú eres una mente y un cerebro para poder procesar todo esto, así que platícanos. Ok. Sí, yo creo que la verdad es nuestra herramienta para lidiar con todas las cuestiones que ha listado. Y son muchas cuestiones. Muchas veces nuestra percepción de la realidad es influenciada por nuestra experiencia, sin duda. Y yo no creo que eso es totalmente equivocado, pero es parte de la realidad humana. Entonces, si ha perdido, si murió dos amigos próximos o dos parientes próximos, padre, hermano, mi interpretación de la severidad del virus y de la pandemia será influenciada por la experiencia que yo tengo. Es un dado, es real. Sí. Por eso, compasión. Por eso, amor con nuestro dolor. Pero al mismo tiempo, nuestra realidad no es definida solamente por nuestra experiencia. Y aquí entra la palabra de Dios, porque nuestra realidad es definida por la palabra de Dios que informa nuestra experiencia. ¿Okay? Porque sí, es triste. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros perdimos un miembro solamente por COVID. Un hermano querido, un amigo personal, con sus 30 y pocos años, y se fue en 7 días por COVID. Y yo estaba a pensar cómo la iglesia sería reaccionar con la pérdida de este miembro. Y lo que se pasó fue que la iglesia se quedó muy triste por la muerte de nuestro hermano querido, consolado por Cristo Jesús y la realidad de la resurrección, pero la razón de su muerte fue apenas un dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y debemos seguir con nuestra vida y a confiar en la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Porque en el miedo, el miedo es el opuesto de algunas virtudes. Ha dicho sobre nuestras emociones como siendo cosas buenas que Dios nos ha dado y que hay las razones correctas por la ansiedad, ¿verdad? Para cada vicio, para cada pecado, hay una virtud distorcida. Entonces nosotros tenemos miedo dado por Dios para nuestro alerta. Sí, habemos de temer el virus para tener la prudencia y hacemos lo que podemos con las informaciones que nosotros tenemos. Pero cuando el miedo nos esclaviza al punto de dejarnos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, es un problema. Y yo creo que en parte es que Timoteo está lidando y el apóstol Pablo ha dicho para él, según Timoteo, versículo 7 de capítulo 1, porque no has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y cuando Pablo está hablando de poder, no es el poder con una manifestación como Marvel, como Hollywood. Es el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Entonces la muerte fue derrotada en la cruz de Cristo Jesús. El peor de los enemigos, la reina de los miedos, se fue, la muerte. Entonces lembremos del poder de la resurrección. Y muchos creyentes en la pandemia se afastaron de oír sobre el poder que es la lucha real contra el miedo, el poder de Cristo Jesús. Y tenemos que oír eso. No solo poder, pero también de amor. Una persona que está tomada de miedo está siempre preocupada consigo mismo, lo que puede hacer conmigo. Pero amor es vivir usando el cuerpo que Dios me ha dado para servir al prójimo. Entonces, ese amor. Y también dominio propio con la idea de pensar correctamente. Pensar correctamente. ¿Okay? Y en el miedo y ansiedad nosotros perdemos la capacidad de pensar cierto. Por eso la renovación de nuestra mente. Entonces, hay personas que perdieron familiares, amigos muy cercas, prójimos, compasión. Es un dolor real. Pero compasión con verdad
y ahora nosotros vamos para la palabra de Dios. Y que Dios nos eduque en pensar los próximos pasos. Porque, y nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero y yo sé que en el miedo no adianta hacer ese ejercicio lógico. Pero si una persona tiene parientes que se murieron en el coche, un accidente de carro, coche, Sí. carro, nosotros no vamos a parar de andar de carro. Simplemente no hay, hay más en nuestra pandemia do que solamente el virus. Nosotros perdemos la capacidad de pensar cierto y con amor ayudar a las personas. La verdad nos liberta. De verdad, la verdad nos liberta. Dios nos ha llamado para congregar. Vamos a dar pasos pequeños, pasos cortos, pero pasos adelante para volver a ser lo que Dios nos ha llamado para ser. Y ha sido un camino, yo creo que muy difícil para todos nosotros, especialmente para pastores. No es solamente porque usted y yo somos pastores, pero es real, las decisiones son reales, hay implicaciones. Siempre hay personas que muy devagar, estamos muy lentos para volver, y hay personas que yo no acredito que están pensando a volver. Siempre tenemos eso. Pero la razón por qué vamos a hacerlo no es solamente por causa de que nosotros pensamos en nuestra experiencia, pero porque hay un Dios a servir, a personas para amar, y nosotros vamos con una conversación honesta, amorosa, tomar pasos. Fácil no es, pero Cristo Jesús ya nos adiantó que no sería fácil, sería muy difícil, pero en cuanto estamos haciendo su voluntad, que es hacer discípulos, Él estaría con nosotros. Entonces vamos a creer en eso y aprender más de Cristo en la pandemia. Tenemos que hacer eso. Amén, amén, mi Sasha. Está ya por terminar el live, creo que tiene una duración de 1 hora esto, pero quisiera nada más, y creo que sí quisiera ya ver si para el próximo año, Sasha, podemos coordinar otro live para el tema del rol de la ciencia y la medicina en la consejería. O sea, cuál es la labor o la confianza que un consejero, un creyente debe tener en un elemento que sume o aporte o distraiga, o que se vuelva mi confianza, mi medicamento, en vez del Señor, y se vuelva mi otro tesoro, mi pastilla. Pero quisiera, nada más para terminar, me faltan creo que 3-4 minutos, si alguien tuviera alguna pregunta que pudiera ponerla en redes sociales, bueno, aquí en el live, una que se ha repetido mucho, si se va a grabar esto, pues yo espero que sí, porque Instagram lo deja grabado y ya la gente lo podrá compartir. Pero si alguien tiene, repito, alguna pregunta que podamos servir para sincronizar y demás, queremos ocupar estos últimos 3 minutitos para eso. ¿Cuándo saldrá el libro? ¿Dónde lo puedo comprar? Yo espero que salga en el 2022 y lo vas a poder comprar en Amazon o pedir en librería local. HarperCollins o Editorial Vida es la editorial con la que estoy trabajando y están ahorita supuestamente sacando 3 capítulos para la próxima semana. Dios nos ha provisto de su creación sanidad a través de la naturaleza para fortalecer todo nuestro organismo. Ok, sí, vieras ya alguien preguntas, ¿alguien alguna pregunta que podamos servir? Es momento de compartirla. Repito, invitándote a que yo lo voy a hacer varias veces. Si esto crees que puede ser de bendición para alguien, se lo puedas compartir. Verdaderamente estamos haciendo esto. Sasha, gracias. Realmente tú eres un hombre muy ocupado. Yo soy un hombre muy ocupado. Estas horitas que damos y que regalamos al reino es porque anhelamos verdaderamente que gente pueda ser bendecida en gracia, por lo que nosotros realmente conocemos de la gracia. Así que hay una pregunta que están haciendo aquí en redes y creo que con esa podemos terminar. Si nos da el tiempo, si se corta, pues ya la contestaremos después. Sasha dice, resumiendo, ¿cuáles serían los puntos básicos o esenciales para vencer la ansiedad? Ok. Primero, reconocer que Cristo Jesús ha vencido por nosotros. Okay. No es una pelea de nuestra carne, de nuestro cuerpo solamente, de nuestra fuerza de voluntad, pero Cristo Jesús ha vencido por nosotros. Reconociendo eso, confesando que nosotros estamos unidos a Él, nosotros vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Nuestra meta de vida es otra. No es solamente no vivir ansioso. Entonces, el Evangelio no es una propuesta cristiana para proveer lo mismo objetivo, la meta que una
terapia secular o que este mundo, para tener una buena vida aquí. No es la propuesta del cristianismo. La propuesta del cristianismo, la fe en Cristo Jesús, es seguir Jesucristo, nuestro Señor, convicto de que nuestra salvación está en Él y que ahora se pasa un proceso de transformación que nosotros llamamos de santificación, en que nuestros tesoros son cambiados, uno a uno, dejados de ser seguridad, conforto, placer o cualquier otra cosa para ser el Cristo Jesús que murió por nosotros. Según Corintios capítulo 5, versículo 15. Él murió para nosotros y nosotros vamos a vivir para Él. Entonces vamos a decir no a los pecados, a la ansiedad, pero nos vamos a ir a Jesucristo. Entonces vencer la ansiedad es solamente en Cristo Jesús, como una consecuencia de conocer más de Él. Entonces, yo sé que es muy abrangente, pero es abrangente suficiente para dar dirección, específico suficiente para nos ayudar con foco. Creo que es totalmente, creo que es eso. El peligro con una narrativa, así es que sonaría como muy general, sin embargo, es el punto más práctico que podemos dar. Jesús, Sí. Jesús a gente ansiosa, a gente ocupada, a gente con problemas, no les dio una serie de Ujú, pasos a dejar su ansiedad, les dijo, sígueme. ujú, Y en esa relación se va a hallar, puntualmente a Pedro le dijo, sígueme y yo haré que tú seas, en este caso un pescador de hombres. Entonces, en la relación personal con un personal Salvador y Redentor y Señor, y su nombre es Cristo Jesús, se halla en esa relación, en esa ubicación y en esa persona, la paz que la ansiedad roba es restaurada en una relación con el príncipe de paz y su nombre es Jesús. ¿Cómo se ve eso? Mi deseo es que la gente que nos está viendo pueda tener una iglesia local, un pastor o un consejero que le pueda acompañar en cómo se ve eso en el día a día y en el mundo real y que deje de ser esta idea filosófica y pase a ser una verdad en la cual habitamos, decidimos y existimos. Así que, ujú. repito, amigos de Brasil, realmente, o si tienes tú, estás en el mundo hispano y tienes amigos en Brasil que están batallando y puedes seguir a Sasha en redes sociales. Él tiene no más una iglesia que predica la palabra, sino un Sí. ecosistema de consejería y de entrenamiento de consejeros. Repito, yo soy honrado de tenerle como parte de los maestros de Con tu Consejo la próxima semana online y esperamos, si Dios nos permite, ávidamente el tenerle, si Dios nos concede personalmente y presencialmente en 2022. Sasha, ¿algún último mensaje para poder despedir esta live y poder orar y terminar? Sí, en mi Instagram tiene una serie de devocionales sobre ansiedad. Entonces, está en portugués, pero yo creo que una persona ha colocado subtítulos, leyendas en español. Yo voy a preguntar a la persona si tiene eso o no. Es basado en una devocional sobre ansiedad. Yo no me recuerdo el autor, pero yo puedo colocarla también. En mi canal de YouTube también tiene eso. Son cortos, son 15, 20 minutos, 20 días sobre ansiedad. Y ha hecho un también sobre temor de los hombres. Y yo creo que puede ser un recurso además para ayudar en el tema. Gracias, Quique, por todo que ha hecho, por la suficiencia de Cristo Jesús en la Consejería Bíblica en México y todo el mundo latinoamericano de fala hispana. Entonces yo louvo a Dios por su vida, muchas alabanzas a Dios por su vida y también por ese tiempo, que sea muy útil y edificante en la vida de todos aquellos que van a oír este contenido. Amén, amén, Sasha, gracias por formar parte. Déjame orar para terminar esto. Si me acompañan Dios, gracias por este espacio, gracias por mi amigo. El temor que le has dado, Señor, yo sé que es fruto de heridas y es fruto de batallas y es fruto de verte a ti sanar y formar a un hombre desde el hombre interior a que lo público pueda hablar así, conocerte así y hablar de tu palabra porque está en su corazón y en su boca, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, Señor, bendice su matrimonio puntualmente ante la batalla que hay por la vida privada de los pastores y consejeros. Dale, Dios, 3 veces más de lo que Él nos ha bendecido y nos ha dedicado en tiempo y en amistad y en amor, Señor. Y concédenos en tu gracia, si es tu voluntad, el que nos pueda acompañar en 2022 de manera presencial, mientras la gente puede online recibir la educación en consejería que Él y yo hemos sido privilegiados en ser enseñados y queremos ahora enseñar a otras personas fieles. Bendice a cada oyente, Señor, en la libertad que da tu evangelio y que puedan conocerte y vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sasha, soy muy Gracias, tu fan. Quique.
gracias. Nos vemos. Saludos, familia. Nos vemos pronto. Nos vemos.